perfecto, nada más en lo que aquí ya llevo como en 10 minutos. Sí, bueno, vamos a empezar la clase, hermanos. Este es un libro apasionante, la verdad, es una historia de la redención y se relaciona mucho con lo que el Señor Jesucristo va a hacer con nosotros también. Entonces, quiero que hagamos una oración primero para empezar esta clase. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, Señor. Sabemos que tú estás aquí con nosotros, Padre, guiándonos, enseñándonos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Pon un carbón encendido en mi boca, Señor, que solamente hable palabra tuya, palabra que edifique, Señor, palabra que venga de tu corazón, Padre. Y abre también los sentidos, el entendimiento de mis hermanos, Señor, para que ellos también puedan, Señor, entender todo aquello, Señor, que tú les vas a hablar en esta mañana, Padre. Sus corazones, Señor, que sean corazones dispuestos y que tu palabra, Señor, caiga en tierra, que dé fruto al 100 por 1, mi Dios. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y nos disponemos a escuchar de ti, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos gloria y honra solamente a ti, mi Dios, porque solamente tú lo mereces, Señor. Amén y amén. Y bueno, pues esta historia este libro más bien es un complemento del libro de Jueces. El marco del libro de Ruth es la era de los jueces. El libro no avanza la historia de Israel, pero sí ilustra la vida en los tiempos de los jueces. Entonces, bueno, este libro se enfoca mucho en la redención de nuestro Señor Jesucristo a la humanidad. Y primeramente, quiero pedirles que abran sus Biblias en Mateo 1, en el capítulo 1, versículo 1. Y quiero que por favor, hermana Moni, si lo puede por favor leer. Sí, hermana. Dice, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Ajá, el segundo versículo. Ok, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Le sigo, hermana? Ajá, hasta el 5, por favor, hermana. Ah, ok, perdón, no la escuché hasta dónde. No, es que no, también se me pasó decirle. Ajá, hasta el 5. Ah, ok. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salomón. Salomón engendró a Ra. A ver, espérenme. Salmón, sí, perdón, engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Hasta ahí es el 5, hermana. Ajá. Entonces, bueno, aquí vemos que en el versículo 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Y sí recordamos, ¿verdad? Que Rahab era la mujer prostituta que ayudó a los espías cuando entraron a Jericó. Y bueno, vemos que ella era extranjera. Entonces vemos que de una mujer extranjera nace Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Boz y Ruth son los que se mencionan en este libro de Ruth. Entonces, vemos también que continúa diciendo en el versículo 6, dice, a ver, ¿lo puede continuar, hermana? En el versículo 6, por favor. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ajá. Salomón. No, sí, continúa, hermana. Es el 6, ¿verdad? No, ya iba al 7. Ah, ok, hasta el 6. Entonces, ajá, bueno, básicamente Ruth en este libro es la bisabuela del rey David. Al final del libro vamos a ver, quise mencionar primero esta cita de Mateo que está en el Nuevo Testamento, porque al final del libro de Noemí, vamos también a ver esta genealogía. Entonces, vemos que Ruth fue la bisabuela del rey David, y bueno, vemos que de la descendencia del rey David viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la idea de las genealogías en los libros de la palabra del Señor es demostrarnos con escritos que el Señor Jesús, nuestro Mesías, es de descendencia directa de Abraham. Y más allá de ser de descendencia de Abraham, es de descendencia directa del rey David.
Y así dice la profecía. Si nos vamos a las profecías del libro de Isaías y todas esas profecías que están también en el Antiguo Testamento, vamos a ver que el que hubiese de rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado tenía que ser de descendencia directa del rey David. Entonces, bueno, este es un preámbulo que les doy con respecto a esto para saber de dónde viene Ruth. Y es interesante que Ruth, siendo una mujer, tenga un libro con su nombre, ¿verdad? Es un honor para ella que el Señor haya tenido dentro de sus planes, su historia y su vida dentro de los libros de la palabra de Dios. Y bueno, vemos que solamente en la Biblia hay 2 libros que son con el nombre de mujer, que están, y estos son Ruth y Esther. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver también la vida de la reina Esther. Según la tradición, se dice que este libro fue escrito por Samuel y todos los acontecimientos que pasaron en el libro de Ruth sucedieron durante el periodo de los jueces. Sí recuerdan, ¿verdad? Que en el periodo de los jueces, pues todo el mundo hacía como bien le parecía. Realmente estaba muy descarriado el pueblo de Israel en esa época de la teocracia donde estaban gobernando los jueces. El autor y fecha de Ruth, bueno, pues el Talmud judío afirma que Samuel escribió este libro, pero el autor realmente es desconocido. Este libro no fue escrito antes de la era de David, ya que en Ruth 4:22 podemos ver que ahí se le menciona. Entonces, por cuanto menciona a David, pero no a Salomón, algunos han supuesto que fue escrito antes de la época de Salomón. Entonces, vemos que aquí Samuel pudo haber escrito el libro, y si lo hizo, esto habría sido en una fecha alrededor del año 1000 al 931 antes de Cristo. Hay una tradición que dice que en esa época, en la época de los jueces, como les comenté hace unos momentos, cada uno hacía como bien le parecía. Hacían lo que se les venía en gana y realmente no había un rey que reinara sobre Israel. Más adelante vamos a ver que el mismo pueblo pide un rey. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya en los siguientes libros. El propósito del libro de Ruth, hermanos, básicamente es mostrarnos a nosotros, si lo analizamos bien, detenidamente, verso por verso, es mostrarnos el plan de redención y de rescate que el Señor tiene con la humanidad. Otro de los propósitos es revelar que había personas piadosas aún dentro de ese periodo durante la época de la teocracia. Entonces, aunque la nación como tal estaba sumida en una profunda apostasía, había personas en Israel que amaban y obedecían a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, en el libro de Jueces, Israel vemos que abandonó al Señor, que se volvió tras los ídolos, mientras que aquí en este libro de Ruth hay una mujer gentil que se vuelve de sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esta pues fue Ruth. Otro de los propósitos de este libro es develar algo acerca del linaje familiar del más grande rey que tuvo el pueblo de Israel, que fue el rey David, como lo mencionamos al inicio. Y bueno, también que del rey David viene nuestro Mesías. Entonces, bueno, vemos que el libro de Ruth tiene solamente 4 capítulos, hermanos. Solamente 4 capítulos, los cuales pues vamos a ver ahorita. Por eso les pido que tengan ahí su Biblia, porque vamos a ir siguiendo esta historia y la vamos a ir explicando poco a poco. El bosquejo básico del libro de Ruth, pues en el capítulo 1 vamos a ver lo que es la decisión de Ruth de seguir a Noemí. Este capítulo nos relata la familia, quiénes son los miembros de esta historia. Después, en el capítulo 2, vamos a ver la fidelidad de Ruth para con Noemí. Y bueno, aquí vamos a ver que aparece Boz, que es el pariente cercano de Elimelech, quien es parte de la familia. Y esto también lo vamos a ver ahorita más adelante a detalle. Después, en el capítulo 3, vemos la demanda de Ruth sobre Boz. Se habla de Noemí, la mujer que enviuda, y orienta a Ruth de cómo acercarse a su pariente cercano para pedir esta redención. Y luego vemos en el capítulo 4, ahí vamos a ver la redención de Ruth por Boz.
aparece una boda. Este es un libro muy bonito, hermanos. Y en esto se basa la historia de la humanidad, en el cual se busca una redención y allí hay un pariente cercano que redime a la humanidad. Y bueno, al final va a haber una boda que van a ser las bodas del Cordero. Y bueno, vamos a ver esto más adelante, hermanos. Algunos datos importantes acerca de Ruth. Bueno, pues la palabra clave en este libro pues, son pariente próximo y redentor, en base a Levítico 25:25 y Deuteronomio 25 del 5 al 6. Me gustaría que la hermana Moni lea, por ejemplo, Levítico 25:25 y Jessy, ¿puedes leer Deuteronomio 25 del 5 al 6? ¿25:25, hermana? Ajá, 25:25. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ajá. Entonces vemos aquí que tenía que haber un redentor, ¿verdad? Y Deuteronomio 25 del 5 al 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano, muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Así es, entonces vemos que estas eran las leyes que tenían los judíos, las leyes que Dios les había dado a su pueblo. Y bueno, vamos a ver por qué, este es el trasfondo del libro de Ruth, vamos a ver por qué ella necesitaba ser redimida. Entonces, bueno, el capítulo clave en este libro es el capítulo 4, y ahí pues vamos a ver el linaje de David, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Los versículos clave en este libro son el versículo 1 del 15 al 16, que lo vamos a ver más adelante, y el versículo, bueno, capítulo 4, versículo 10, también lo vamos a ver más adelante. Los personajes claves de este libro son Ruth, Noemí y Boz. El significado del libro de Ruth, pues bueno, es evidentemente el nombre del personaje central del relato, y Ruth es un nombre hebreo que significa amiga o aliada. La geografía de este libro de Ruth, pues básicamente es el área tribal de Judá y el país de Moab. Algunas consideraciones especiales acerca de este libro. Bueno, pues la discusión bajo este mismo encabezamiento para jueces es también la misma aplicación para el libro de Ruth, y esto lo vemos en Levítico 25:25, que enseña precisamente el concepto de pariente redentor. Y esto es importante como trasfondo para la historia de Ruth, como les había mencionado anteriormente. Y bueno, vamos a empezar con el resumen del libro de Ruth y vamos a irlo explicando. En el capítulo 1 dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Les recomiendo, hermanos, que cuando lean la Biblia, la lean detenidamente, porque ahí hay muchos detalles dentro de los primeros versículos. Por ejemplo, dice, aconteció. Significa que hubo algo que sucedió, que para muchos puede ser una coincidencia, pero todas esas coincidencias, que yo diría diosidencias, están en control de Dios. Entonces, algo sucedió que se pudiera pensar que fue casualidad, pero como yo les digo, no son casualidad, sino más bien causalidad, en la que en esa época en la que gobernaban los jueces sucedió esta historia, y dice que hubo hambre. Entonces vemos que en Amós 8:1, el profeta Amós dice, he aquí vienen días en los cuales va a enviar el Señor hambre a la tierra, no hambre de sed ni de comida, sino de escuchar la voz de Dios. Y bueno, hermanos, yo creo que estos son algunos tiempos de los que nosotros estamos viviendo, son tiempos también de hambre de la palabra de Dios. Podemos ver a nuestro alrededor, nos podemos dar cuenta que hay muchas personas que están buscando una verdad.
el problema, ellos están buscando una esperanza, están buscando más información de la palabra de Dios. El problema es que ellos están buscando la paz en la yoga, en la meditación, en tantas ciencias y disciplinas o movimientos falsos inclusive, que lo único a lo que los llevan es a sentirse más vacíos al final, o que solamente les dan una paz momentánea. Yo pues conozco inclusive a algunas personas cristianas que sí, o sea, que han comentado que han buscado la paz o que habían buscado la paz en otros lados, en muchas cosas, pero que al final se sentían vacíos, porque el Señor nos hizo con ese vacío, el vacío de sentir la necesidad de tenerlo a Él. Entonces, bueno, pues esto es un paralelo de lo del libro de Amós, ¿no? En la Biblia vamos a encontrar muchas similitudes en varias parábolas, hay muchas cosas escondidas, muchos mensajes que parecen coincidencias, pero son acontecimientos que el Señor tiene bajo su control. Y es por ello que la palabra de Dios debemos de meditarla, escudriñarla. Y el significado original de la palabra escudriñar es como por ejemplo, cuando un burrito está comiendo y rumea la comida y se la pasa de un lado a otro, el bocado de una mejilla a otra, y entonces está masticándola. Así mismo es como nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios. Debemos de escudriñarla, leerla una y otra vez, y ahí vamos a encontrar muchos detalles que Dios nos muestra. Entonces, bueno, el relato comienza observando que el hambre había azotado la tierra de Israel, lo cual es también un indicador de que el pueblo estaba viviendo en pecado y en desobediencia. Si se acuerdan, podemos ver, ¿alguien puede leer Deuteronomio 11 del 3 al 17? ¿Qué fue lo que Dios les dijo a su pueblo? Que si ellos hacían bien, cómo les iba a ir, y que si hacían mal también. Si alguien lo puede, por favor, leer. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no sea infatuo, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces aquí vemos que probablemente ahorita, en esa época, ellos habían estado sumergidos en desobediencia, en pecado, y bueno, también sugiere que Israel estaba dirigiéndose a un periodo de dominio extranjero, que eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces vemos que Dios los había dejado, ¿no? Había cerrado las ventanas de los cielos en bendición y ellos estaban sufriendo de hambre. Entonces vemos que una familia de Israel se desplazó a Moab para tratar de evitar esta hambre. Y en el versículo 2 de Ruth dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. ¿El nombre de cuál varón? Bueno, pues el varón que fue a morar a los campos de Moab. Elimelech significa mi Dios es el rey. Eli significa Señor y Melech significa reino. Entonces se traduce mi Dios es el rey o el eterno es mi rey. Entonces todos los nombres en hebreo se ponen por alguna característica o condición y tienen un significado. Entonces él se llamaba Elimelech y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Malón y Kelión significan como indispuesto, como enfermo, y Malón es como enfermizo. Entonces los dos nombres son como muy similares. Y continúa diciendo la historia, dice, son efrateos de Belén de Judá, y ellos llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. El versículo 3 dice que muere Elimelech, el marido de Noemí, y ella se quedó con sus dos hijos.
Y el 4 dice que ellos tomaron para sí mujeres moabitas. Mientras estaban en Moab, los 2 hijos contrajeron matrimonio con mujeres moabitas, o sea que se casaron con mujeres extranjeras, cosa que estaba prohibida por la ley de Dios. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 7:3. Pero bueno, dice, continúa diciendo, y el nombre de una de las mujeres moabitas era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. El versículo 5 dice, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces vemos que estas mujeres quedaron viudas para hacer frente a la vida solas. Entonces, cuando les llegaron las noticias de que el hambre ya había acabado, evidentemente aquí podemos ver que algún juez ya había liberado a la arrepentida Israel. Vemos que a lo mejor Israel ya se había arrepentido y por eso ya había sido liberado. Entonces vemos que Noemí, la madre, decidió volver a casa y una de sus nueras, Ruth, insistió en ir con ella. Y bueno, eso lo vamos a ver aquí más adelante. En el versículo 7, no sé si alguien quiera continuar del 7 al 9. Dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Entonces, hasta ahí, hermana, sí, gracias. Sí. Entonces vemos que ellas no querían separarse de Noemí, ninguna de ellas, pero pues Noemí les dice, vuélvanse ya no tengo nada más que darles. Y el versículo 10 dice, y le dijeron, ciertamente iremos contigo a tu pueblo. Inicialmente aquí vemos que las 2 querían mantenerse con Noemí, las 2 querían seguirle, las 2 querían ayudarle. Entonces vemos en el versículo 11 dice, y Noemí les insistió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? O sea, les dijo, yo no tengo más hijos para darles. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz a hijos, dice, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais quedado sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces aquí vemos, hermanos, que ella misma acepta que el Señor es quien está en control de las situaciones y que el Señor la ha puesto en la situación en la que se encuentra ahora. Es decir, el mal o el enemigo no está en control de las situaciones difíciles. El enemigo se mueve solamente bajo el permiso del Señor. Y esto lo vamos a ver más adelante en el libro de Job, que Satanás no mueve un solo dedo si el Señor no se lo autoriza. Y bueno, continuamos con el versículo 14. Dice, y entonces ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Miren la situación aquí. Hay muchos creyentes también, hermanas, que solamente le dan un beso al Señor y le dicen, sí, Señor, yo estoy contigo y aquí en las buenas y todo, ¿no? Y de pronto se van y hacen lo que mejor les parece. Pero también hay otros que deciden quedarse con él y vivir bien, así como lo hizo Ruth. En primera de Juan 3:18 dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué significa? Que no seamos como Orfa, que no digamos, Señor, Señor, estoy aquí, echo fuera demonios, en tu nombre estoy haciendo muchas cosas, y ahí se van, de pronto se van, le dan la espalda y están haciendo otras cosas, roban en nombre de la fe. Es decir, no amemos de palabra, sino de hechos, que nuestras acciones demuestren coherencia con lo que estamos estudiando en la palabra del Señor.
Y bueno, vamos a continuar con el versículo 15. Dice, entonces dice Noemí, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también vete tras ella. Entonces, ¿qué sucedió? Orfa besó a su suegra y se fue. Y Ruth se quedó. Y veamos lo que contestó Ruth. Dice en el versículo 16, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta es una frase, hermanos, es una de las frases muy enriquecedoras de la palabra de Dios y que muchos deberíamos de decirlas con toda certeza y con toda creencia y con todas nuestras fuerzas, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Padre, tu pueblo, Israel, será mi pueblo y tú serás mi Dios por siempre. Y bueno, de hecho es una frase que muchas veces las ponen las ponen en las invitaciones de las bodas, ¿verdad? Las ponen, las dicen en las ceremonias, en las bodas. Y bueno, continuamos con el versículo 17. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solamente la muerte hará separación entre nosotras. En pocas palabras, le dijo, vamos tú y yo juntas hasta la muerte. Y vemos el versículo 18, dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y anduvieron ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y esta es otra palabra clave, hermanos, porque dice aquí, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, placentera, sino llamadme Mara, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces aquí, como podemos ver, el nombre de Noemí significa placentera, plácida, agradable. Y ella dice, no me llamen Noemí, sino Mara, porque Dios me ha puesto en amargura. Nuevamente ella acepta que todas las situaciones de su vida están en control del Señor. Vimos que se le había muerto su esposo, se le murieron sus 2 hijos, y ella dice que todo esto está en control del Señor. Y nos vamos a dar cuenta que sí, que todo está tan en el control del Señor que vamos a ver los acontecimientos que van a suceder más adelante. Mara, nos damos cuenta de que en el libro de Éxodo se menciona esta palabra de Mara. Está el acontecimiento de las aguas de Mara, en donde, no sé si recuerdan, que llega el pueblo a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran muy amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, Mara significa amargura. Entonces, por eso Noemí les dice que le llamen Mara, porque en grande amargura la había puesto el Todopoderoso. Entonces, ¿qué sucedió en Éxodo, hermanos? En Éxodo 15:25. Bueno, dice que después de que el pueblo llegó a Mara y no pudieron beber agua, Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en el agua y las aguas se endulzaron. Entonces, ¿qué puede representar ese madero, ese árbol en las aguas amargas? Bueno, hay muchos mensajes dentro de la palabra del Señor que nos llevan todos hacia el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, es una entrega, es un tronco que se deposita hacia las aguas amargas para endulzarlas. Y bueno, es lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿verdad? Él viene y nos rescata y nos salva y endulza nuestras vidas. Entonces, bueno, seguimos con la historia. En el versículo 20 dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí placentera, sino llamadme Mara amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. De nuevo ella acepta que el Señor está en control de todas y cada una de las circunstancias que le están sucediendo. ¿Por qué me llaméis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y el 22 dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, o sea, la extranjera, con su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, estamos diciendo que estaban en plena cosecha, ellos estaban en la cosecha de la cebada.
Y el capítulo 2 dice 2:1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Boz era primo de Elimelech, el esposo de Noemí que había fallecido. Entonces Boz significa en él está la fortaleza o todopoderoso en la ley, en la instrucción divina. Vemos que en el templo de Jerusalén, una de las dos columnas se llamaba Boz, que significa en él está la fortaleza o poderoso en la obediencia, en la ley o en la instrucción. Cada nombre que vayamos enlazando aquí en la historia nos va a llevar un mensaje. Y bueno, vemos en el capítulo 2, versículo 2, que dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. O sea, ella se puso atrás de los segadores, ella iba recogiendo lo que se iba cayendo. Y aconteció, otra cosa que estaba aconteciendo, que está bajo el control del Señor, dice que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. O sea, ella pudo haber ido a recoger o seguir a los segadores en cualquier otro campo, pero aconteció que en lugar de ir a otro campo, precisamente llegó al campo de Boz, el cual era de la familia de Elimelech, y vemos que era rico, ¿verdad? Era un agricultor muy rico. Entonces, este tema de recoger las espigas del piso es parte de la ley del Señor que está en Deuteronomio 24:19. ¿Lo podemos leer? Por favor. Quien lo encuentre, que lo lea. Vemos que este tema de recoger las espigas era también parte de la ley del Señor. Deuteronomios 24:19. Ajá. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Entonces ahí vemos que ahí está Ruth, ¿verdad? Ruth era extranjera. Entonces era una ley donde no tenían que recoger lo que tiraban, porque debía ser para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. De hecho, había varias leyes sociales en donde se beneficiaba a estas personas. Entonces vemos aquí que Ruth se ofreció para hacerse cargo de las necesidades de Noemí, y ella, bueno, se fue a espigar a los campos. Entonces vemos bajo la ley en Levítico 19 del 9 al 10, también ahí menciona lo mismo, que los pobres podían entrar a los campos, en las arboledas y en las viñas y recoger el fruto y el grano que sobraba para poderse proveer ellos de alimento. Entonces era una tarea humillante, pero Ruth estaba dispuesta a emprenderla, y al hacerlo se puso en una posición para recibir una gran bendición, porque vemos que Boz era el dueño de los campos donde ella estaba espigando. Continuamos con la historia. En el capítulo 2:4 dice, y he aquí que Boz vino de Belén y les dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. O sea que los estaba saludando, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana y hasta ahora sin descansar ni por un solo momento. Imagínense, hermanos, Ruth estaba trabajando duro y duro sin descanso. Mateo 11:28 tiene también una similitud que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y esto es lo que vamos a ver ahorita en la historia que va a suceder con Ruth más adelante. Entonces, Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. O sea, le dijo, no te vayas a otro lado, aquí mantente. Es decir, Dios nos dice, no busquen a otros dioses, aquí quédense, aquí yo les voy a bendecir. El capítulo 2:9 dice, mira bien el campo que siguen y síguelas,
porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Vemos aquí otra similitud con Juan 7, del 37 al 38, que dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Básicamente esto es lo mismo que le dice Boaz a Ruth. El que crea en mí, como dice la palabra, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Es algo similar a lo que nos dice Jesús a nosotros. ¿Tienes sed? Ven y toma mi palabra, que es agua viva. El capítulo 2:10 dice, entonces ella bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y eso mismo debemos preguntarle nosotros a Dios, hermanos. ¿Por qué hemos hallado gracia, Señor, delante de ti? Siendo como somos. ¿Por qué estamos sirviéndote? ¿Por qué estamos ahorita estudiando un instituto? ¿Por qué estamos escuchando tu palabra? Y esto, hermanos, es solamente por su gracia, por su amor hacia nosotros, por su soberanía. Y veremos que Él nos va a llevar a través de una serie de acontecimientos en nuestra vida al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y no nos va a dejar hasta haber cumplido y ver su obra terminada en nosotros. Bueno, ese fue un paréntesis. Bueno, continuamos. Dice, y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, le dice que ella había venido a refugiarse a las alas de Jehová. Nosotros vemos en el Salmo 91:1, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué mejores alas, ¿verdad? Que las de nuestro Dios. Bueno, pues dejarlo todo no significa que debamos de dejar nuestra casa o nuestro trabajo. Dejarlo todo significa dejar todo aquello que nos aleja de Dios. Dejar todos aquellos pecados que nos apartan del Señor. Eso es lo que debemos de dejar. Y ella le dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, ¿por qué? Porque ella era extranjera. En Oseas 2:14 dice, he aquí que yo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esta es otra similitud. Entonces vemos en el capítulo 2:14 que le dice Boaz a la hora de comer, ven aquí y come, moja tu bocado, como dice, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. El vinagre más que nada aquí se traduce como vinagre, pero era vino. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio potaje y comió hasta que se sació y le sobró. El 2:15 dice, luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo, que recoja también las espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. A ver, ¿podemos continuar? ¿Alguien puede continuar con el 16, 17, bueno, con el 16, por favor? Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y dejaréis para que la recoja y no la reprendéis. Ajá. Aquí vemos también otra similitud en 2 de Corintios 5:17, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Joel 2:26 también dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas entre vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Vemos aquí otra similitud, ¿verdad? Entonces dice el capítulo 2:17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Hermanos, un efa de cebada, bueno, un efa son como 10 galones, o sea, un tarro era un canasto grande que era una medida para recoger espigas en esa época. Entonces vemos que cuando Boaz escuchó de la piedad de Ruth y de su decisión, de su dedicación a Noemí,
vemos que reaccionó permitiéndole llevarse a casa una gran cantidad o una cantidad considerable de grano. Entonces podemos ver la piedad de Booz también y su devoción al Señor en su obediencia al mandamiento de dejar que la gente espigara en sus campos. Imagínense, o sea, después del hambre que había habido, pues mucha gente podía haber abusado, ¿verdad? Pero Booz era obediente, hermanos. Booz tenía un corazón, que temía a Dios, que reverenciaba a Dios. En el capítulo 2:18 dice, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Podemos continuar con el 19 y 20? ¿Quién lo tenga? Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contestó ella a su suegra con quien había trabajado, y le dijo, el nombre del varón con quien hoy trabajé es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no se ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Wow. Entonces aquí vemos, gracias, Jess. Entonces aquí vemos que ella reconoce que el Señor no las había abandonado. Ella reconoce que Booz las podía redimir. Redimir en esa época, hermanos, significa comprar. Es un término que se utiliza para pagar la libertad de un esclavo, como lo eran ellas en ese momento. Ellos se convierten en siervas, pero este pariente puede comprar el terreno o las propiedades del difunto para liberarlas de esa esclavitud. Entonces continuamos con el versículo 2, 21 y 22, si lo pueden leer. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. En pocas palabras, hermanos, le dijo, mantengámonos en la palabra del Señor, mantengámonos aquí. Bueno, y el Señor nos dice a nosotros, manténganse en la palabra, no estemos buscando en otras cosas fuera, dejemos nuestra vida de pecado, de corrupción, de mentira, que no nos encuentre el Señor haciendo nada malo. Y bueno, aquí lo que le dice Noemí a Ruth, mantente aquí, hija mía. Entonces vemos en el versículo 23, dice, estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. En el capítulo 3 vamos a ver lo que es la demanda de Ruth sobre Booz y vemos en el capítulo 3:1 dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? O sea, ella le dice, debería yo buscar a alguien con quien tú puedas convivir y casarte, ¿no? Entonces le dice, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Hermanos, la parva de la cebada, bueno, aventar lo que era la parva de las cebadas, pues aquí se refiere, pues es básicamente separar el cascajo de la semilla de la cebada. Entonces ella le dice, te vas a lavar, te vas a ungir y te vas a poner bien bonita, te vas a poner tus vestidos e irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. La era un sitio donde estaban todos los trabajadores y los mayordomos haciendo todo este trabajo. Y dice, no te darás a conocer al varón, es decir, que él no se entere de que estás ahí, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y le dijo, cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que has de hacer. Esto suena como a una propuesta indecorosa, ¿verdad? Bueno, muchas personas quieren malinterpretar esto. De hecho, yo creo que en Netflix también hicieron una película, pues que nada tiene que ver con lo que es realmente, con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, muchas personas quieren malinterpretar esto, pero este es un acto de sumisión, hermanos, como de obediencia, como diciendo, mira, aquí estoy yo, por favor, redímeme a mí. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, para comprender la historia de Ruth, se deben recordar, hermanos, dos costumbres del pueblo de Israel. Una, que no se podía vender ninguna tierra a perpetuidad,
o sea, venderla y que fuera propiedad de otro para siempre, porque Dios no quería que la tierra cayera en manos de unos pocos, ni que pasara a manos de otras tribus. Entonces nosotros vemos que esa era una de las leyes que tenía el pueblo de Israel. Y dos, la segunda es que un heredero varón tenía que continuar con la línea familiar. En la ley, un hombre debía ser pariente próximo redentor cuando fuera necesario recuperar por recompra lo que es la heredad de un pariente pobre o rescate mediante recompra a una persona de la esclavitud o para levantar a la familia de un pariente difunto. Entonces, bueno, continuamos. Si alguien puede leer 3 del 5 al 7. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. O sea que, hasta ahí, hermano, muchas gracias. O sea que no era la pachanga, o sea, no era la fiesta, solo era un día de trabajo. Y él se acostó pues un poco retirado de donde estaba toda la gente y ella se acercó calladamente, ahí vemos que se sentó, se acercó calladamente y le descubrió los pies y se acostó junto a sus pies. Y el versículo 8 dice, y aconteció, aquí vemos otro acontecimiento, que a la medianoche se estremeció aquel hombre, significa que le dio frío, y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies, de nuevo no estaba desnuda, no estaba diciéndole, mira, aquí estoy, no, o sea, ella estaba acostada en sus pies. Y el versículo 9 dice, entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Ella aquí le está pidiendo, mira, yo necesito ser redimida, reconóceme por favor, redímeme. Hermanos, el borde de su capa era un manto que utiliza el pueblo judío. En el libro de Números se detalla muy bien esta ley. Es un manto donde esos flequillos que tenían esta capa, era básicamente para que la persona que lo portase recordara con su vista los mandamientos y no faltara ninguno de ellos. Básicamente era como una ayuda visual para que el que sintiera o que podía faltar a la ley, pues lo recordara que no podía pecar. Entonces ella le dijo, cúbreme, extiende el borde de tu manto sobre mí y redímeme. No significa acuéstate, mira, aquí estoy, soy toda tuya, ¿verdad? No significa eso. Eso significa redímeme. Entonces Booz le dijo a ella, en el versículo 10, dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Dice, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Dice, y bueno, eso mismo nos dice Dios hoy en día, no busques a cualquiera, busca de mí. Muchas veces cuando estamos jóvenes y somos solteras, pues buscamos lo de nuestros ojos, ¿verdad? Pero Dios no quiere que busquemos lo que nuestros ojos nos dicen que busquemos, sino que Él quiere que busquemos de Él, inclusive aún el esposo, ¿no? Yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es pedirle a Dios por ese esposo, por esa pareja, para que sea de Dios y no sea lo que nosotros elijamos, porque muchas veces nos equivocamos y bueno, por eso nos va mal. Entonces, bueno, continuamos. El 3.11, si alguien lo quiere leer, hermanos, del 3.11 al 3.13. Del 11 al 13. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto, yo soy pariente cercano. Con todo esto, hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime,
bien, perdón. Si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te redimiere, perdónenme. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. O sabemos que aquí Boz era pariente, pero había otro pariente más cercano que él. Ajá. O sea, él era primo, él era el primo de Elimelech. Dice, o sea, le dijo, yo voy a hablar con él, porque así debe de ser. Y si él te redime, pues que te redima. Pero si no te quiere, entonces lo haré yo. Descansa, le dijo, no te preocupes. Y vemos que en el versículo 14 dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él le dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Porque obviamente, pues, Boz no quería que se dañara la reputación de Ruth. Podemos leer, hermanos, del 15 al 17. ¿Alguien más? Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Wow. Bueno, Noemí sabía, hermanos, qué significaba ese obsequio de 6 medidas de cebada. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, Noemí le dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. O sea, Noemí sabía lo que significaban esas 6 medidas de cebada. Y esas 6 medidas de cebada era un mensaje que le decía a ellas, tranquilas, yo no voy a parar, no voy a descansar hasta no haber logrado arreglar todo esto. Vemos que en 6 días el Señor creó todo y el 7º día descansó. Entonces esas 6 medidas de cebada significaban que él iba a trabajar y no iba a descansar hasta cumplir lo que él les había prometido. Vemos que actuando en obediencia a las instrucciones de Noemí, Ruth fue a Boz y reclamó su protección porque él era un pariente próximo a Noemí. Y bueno, vemos que Boz estaba dispuesto, él estaba deseoso de hacerlo, pero existía un pariente que era más cercano a Noemí que él. Y esto lo vamos a ver aquí en el capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a ver lo que es la redención de Ruth por Boz. Entonces vemos que acudiendo a la puerta de la ciudad, que era donde se llevaban a cabo las transacciones públicas, Boz tomó los pasos legales necesarios para hacerse cargo de este asunto. Y vemos aquí en el capítulo 4:1, dice, Boz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado y le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. El pariente del que Boz hablaba era hermano de Elimelech y Boz pues era su primo. Entonces el que tenía que redimir a Ruth pues era el hermano, ¿no? Eso era lo que debía hacer. Entonces, dice el 4:2, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Básicamente lo que Boz hizo fue sentar a unos testigos para que pudieran atestiguar de lo que iba a suceder en ese momento. O sea, él quería tener testigos ahí, ¿no? Entonces vemos aquí el 4:3, dice, luego dijo al pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo con nuestro hermano Elimelech. Dice el 4, dice, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, de los ancianos de mi pueblo. Es decir, yo vengo a decirte que compres las tierras. Dice, si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir,
decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. O sea que él iba a redimir, ¿no? Él ya estaba dispuesto a redimir. En ese momento vemos que él acepta. Él dice, yo voy a comprar las tierras del difunto. Pero después vamos aquí en el, si alguien puede leer, por favor, el 5 y el 6. Dice, entonces replicó Booz, el mismo día que compras las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. O sea, él le dice, si me caso con Noemí, pues perfecto. Pero si me caso con Ruth, Ruth es moabita, o sea, Ruth es extranjera y yo no quiero poner en riesgo, mi herencia, yo no quiero perder mi herencia. Entonces, entonces le dice, no quiero casarme bajo esas condiciones y le dice le dice a vos, mejor redime tú, usa mi derecho porque yo no podré redimir. Entonces vemos que él desiste de su derecho, o sea, vemos que vos le dice, bueno, sí, o sea, puedes comprar las tierras, pero pues la tierra viene con un paquetito extra, ¿no? Y este paquetito pues es Ruth. Entonces, él no quiere porque vemos que no quiere perder su herencia. Entonces le da el derecho, le cede su derecho a vos, ¿no? Le dice, no, pues, o sea, entonces vemos que él le dice, no, mejor redime tú, yo te doy aquí mis derechos. Entonces, bueno, vamos a continuar con el 7, el 8 y el 9. Si alguien los puede leer, por favor. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitara el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Ok, entonces vemos aquí que ellos firman su contrato, ¿no? La manera de firmar su contrato pues era quitándose el pie, el zapato y poniéndoselo al otro. Entonces, bueno, hermanos, aquí hay una similitud también con Éxodo 3:5, cuando Dios le dijo a Moisés, no te acerques, quita tu zapato, quita tu calzado, el calzado de tus pies, dice, porque el lugar que pisas es santo, el lugar que pisas es tierra santa. En ese momento, básicamente, Dios estaba queriendo hacer con su pueblo lo mismo que está haciendo aquí vos. Vemos que su pueblo estaba en esclavitud y quería redimirlo. Y al redimirlo, Dios quería hacer un contrato con Moisés y le dijo, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Elimelech, hermanos, aquí significa el Señor es rey. Y están los dos hijos de Elimelech y hay un pariente cercano. Entonces vemos aquí cuál sería la similitud. Bueno, pues el Señor es nuestro rey y hay dos pueblos que son Efraín y Judá. Efraín que está dispersado entre todas las naciones y Judá que son los judíos. El Señor que tiene dos pueblos y cuya descendencia está en esclavitud y hay un pariente cercano de Elimelech que viene a comprar el terreno, que viene a rescatar esos dos pueblos que están en esclavitud para podernos liberar. Y bueno, pues esta es la similitud también que encontramos. Vemos también aquí el versículo 10, dice, y que también tomó por mi mujer a Ruth, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón. O sea, les está diciendo a todo el pueblo, ¿no? Aquí estoy, yo voy a tomar aquí a Ruth, la moabita, la voy a tomar por mujer, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy.
Y vemos el versículo 11, dice, y dijeron todos los del pueblo, los que estaban a la puerta con los ancianos, somos testigos, y Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea. Bueno, esto es una oración judía, hermanos, es parte de una oración que hacen los judíos en el Sabbat. Entonces, bueno, continúa diciendo, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y continúa diciendo, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Entonces Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y continúa diciendo, dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. El 16 dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Su aya, hermanos, quiere decir que ella fue su instructora, fue la instructora de este bebé. Y continúa diciendo, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Obed significa alabanza. Y dice, este es el padre de Isaí, padre de David. Y bueno, termina esta historia, hermanos, hablando de las generaciones. No sé si alguien pueda leer del 18 al 22, así despacito, para ver esta genealogía. Bueno, Estas son las, no despacito, digo, de una forma, o sea, no tan acarreado, pues. Ajá. estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salomón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Bueno, David es de quien desciende también nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos acontecimientos, hermanos, en este libro. Este libro es hermoso porque termina con la boda, termina con el bebé. Hay muchos acontecimientos en este libro que vinieron sucediendo para que se viera que al final llegaría el rey David y del rey David descendería nuestro rey de reyes, nuestro señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Yeshua. Y ha habido, hermanos, muchos acontecimientos en nuestra vida que nos han traído aquí a donde estamos ahora, que nos han ido llevando a aceptar a Jesús en nuestra vida, a aceptar su sacrificio para el perdón de nuestros pecados y la redención de nuestra esclavitud. Y van a seguir pasando acontecimientos que no estarán fuera del control de Dios para perfeccionar su obra en nosotros. Y todos estos acontecimientos, hermanos, buenos o malos, los debemos de aceptar porque todos están en control de Dios, porque todos ellos nos van a llevar al propósito final que Dios tiene para nosotros. Y la verdad, qué bueno será poder decir como lo hizo Ruth, que le podamos decir al Señor, Señor, tu pueblo, Israel, las naciones, Señor, serán mi pueblo y tú serás, Señor, para siempre mi Dios. Qué hermoso libro, ¿verdad, hermanos? No sé si les gustó, lo entendieron bien. ¿Qué les parece? ¿Qué similitud hay con nuestra redención? No, pues toda. Toda. Está hermoso este libro. Bueno, ahorita tuvimos la oportunidad de poderlo leer verso por verso, de poder ver porque nada más eran 4 capítulos, pero a mí sí me gustaría que me den su opinión, qué les pareció, qué les impactó, qué les gustó. La verdad es que también cada nombre, ¿no? No sé si ustedes sepan lo que significa su nombre. Mi nombre me gusta porque significa alabanza a Jehová. Pero cada nombre siento que es algo que te define, ¿no? Es algo que te define. Y yo quiero que mi vida sea siempre una alabanza a Jehová. Yo siempre quiero que mi vida
llegue a Dios como un olor fragante. Entonces, hermanos, pues a mí este libro me impactó mucho, me gusta mucho. Quise yo, como yo le había comentado, creo que a la hermana Moni en la mañana, que yo pensaba dar el libro de Ruth, junto con el libro de Jueces, porque se desarrolla en el mismo tiempo. Sin embargo, dije, no, hay mucha información escondida en el libro que al escudriñarla, o sea, nos damos cuenta de todo lo que Dios nos está mostrando. Y yo dije, no, o sea, el libro de Ruth es digno de tener una sola clase para poderlo entender. Entonces, sí me gustaría, hermanos, sus comentarios. Y bueno, ahorita vemos también lo que va a ser la tarea. Yo les voy a mandar el resumen. Les voy a mandar el resumen más resumido de lo que ya les di. O sea, el resumen mucho más resumido, nada más son 3 hojas las que les voy a mandar, para que lo lean. Y bueno, no les voy a dejar que hagan resumen porque ese ya está más que resumido, pero sí me gustaría saber sus opiniones, qué les impacta de este libro. Empezamos con el hermano Sergio, primero los caballeros en este caso. Caramba, muchas gracias. No Estoy esperaba contenta nada. que está aquí, hermano, pues es Sí, que... no está bien, hermano. Gracias, al contrario, gracias. No, pues yo, como mencionaba usted, el ver esa figura que Dios muestra en Ruth y impacta a Noemí, ¿no? Como siempre, algo que ahorita usted dijo, y en cada enseñanza y en cada clase que estamos aprendemos algo, ¿no? Y ahorita resalta en mí, Noemí, cómo a pesar de que era del mundo, ella siempre vio cómo Ruth buscaba a Dios, cómo estaba siempre a los pies de Dios, y ella con ese ejemplo que nosotros debemos de ser hoy en día, podemos ver, ¿verdad? Cómo fue cambiando y cada cosa que le pasaba le daba la honra y gloria a Dios. Decía que era por Dios, no eran por casualidades, como usted lo dijo, sino era porque la mano de Dios estaba obrando en su vida. Eso es lo que me quedo ahorita con esta clase y como usted lo dijo, cada palabra, cada ayes, cada cosa que está ahí, vamos entendiendo su significado, pero eso me quedo con Noemí. Cómo ella, a pesar de las circunstancias que vivía, todo volteaba arriba y le decía, gracias Dios, tú tienes el control de mi vida Así y es. era la honra y la gloria a Dios. Sí, buenas y malas, ¿no? Como lo que le aconteció, digo, no ha de haber sido nada fácil, o sea, perder a tu esposo y tus 2 hijos, o sea, yo creo que la vida de Noemí no fue nada fácil, pero Dios la recompensó. Dios la recompensó igual de Ruth, ¿no? Dios recompensó su humildad, también la humildad de Ruth. Hermana Moni, ¿usted qué tiene que opinar? Nos gustaría saber su opinión. Así como dice, ¿no? Que Dios, esta Ruth, reconoció a Dios. A mí me gustó ese versículo del 16, donde dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. O sea, ella reconoció quién era Dios, ¿no? El Dios de Noemí. Sí. Y ella siguió por ese camino, a pesar de que era extranjera, no sabíamos qué costumbres ella traía, ¿no? Sí, Pero pues ella ellos adoraban a reconoce a nuestros su Dios. dioses. Así Ajá, es. y ahí ella reconoce a ese Dios poderoso, ¿no? Y pues que ella siguió con ella. ¿Por qué? Pues porque ella veía también en ella el reflejo de Dios. Así es, así es. Ella veía al Dios de los judíos, al Dios de Israel a través de Noemí. O sea, no necesitaba, muchas veces también nosotros, hermanos, la gente puede reconocer a nuestro Dios por nuestras acciones. ¿Cuántas veces vemos que mucha gente dice, ay, no, ¿para qué voy a ser cristiano? Sí, mira, para ser como fulanita, mejor me quedo igual, ¿no? Así estoy bien. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que Noemí podía reflejar a ese Dios, pese a que pasó por una temporada difícil, por amargura, por cosas malas, ella sabía que ese Dios iba a terminar su obra perfecta en ella. A mí me impacta todo eso, perdón hermanos, luego yo soy muy chillona, pero la verdad es que a mí me impacta, me llena la palabra del Señor, o sea, de que sabemos que Dios tiene un propósito y que ese propósito que ha empezado en nosotros lo va a terminar. Él lo va a terminar, o sea, y pasen circunstancias difíciles, aún
dice que si estuviéramos aún en las aguas, no nos anegaremos. Aún si estuviéramos en el fuego, no nos quemaremos. El Señor está con nosotros. El Señor está en control. Ahorita que estamos viendo todo esto, los temblores, que estamos viendo pestes, hambres, o sea, nosotros tenemos que ver, no las circunstancias, hermanos, tenemos que ver a ese Dios todopoderoso que nos guarda, que nos cubre con su preciosa sangre, que está con nosotros. Entonces nosotros no nos debemos de afanar, no debemos estar como el mundo que tiene miedo. Nosotros tenemos que tener confianza, como dice la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo, si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos, ¿no? Pero sabemos que nos vamos a otro mucho mejor lugar. Amén. Ay, Nadia, a ver, ¿qué tienes que opinar, Nadiecita? Ay, bueno, hermana, a mí me gusta, bueno, y lo veo como ejemplo, ¿no? El compromiso de Ruth, el compromiso que toma, ¿no? A pesar de que sabe que va a pasar hambres, de que muy probablemente ya no vuelva a tener esposo, de que va a tener que cuidar de su suegra, de Noemí, a pesar de que ella sabe que le vienen cosas, bueno, no una vida muy esperanzadora, digamos, ella sigue firme con Noemí, la acompaña, se queda con ella, ¿no? Y vemos cómo Dios le recompensa su fidelidad y su fidelidad, su compromiso, su amor por Noemí. Entonces, eso para mí pues es una esperanza, ¿no? Que si nosotros permanecemos en Él, aún a pesar de las malas circunstancias, de los malos augurios, de que no veamos todo como muy claro. Muy claro, ajá. Sabemos que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos provee, un Dios que nos ama. Y me gusta esta parte. La verdad no había profundizado yo mucho. Ya había leído como dos ocasiones el libro y había escuchado algunas predicaciones, pero no había profundizado como lo hicimos hoy. Bueno, yo creo que hoy me cambia un poco el mensaje del libro y me quedo con este. Me gustó. Sí, qué bueno. Pues aquí vemos también que todo lo que sembramos cosechamos, ¿verdad? El Señor nunca se queda con nada. La verdad es que la fidelidad de Ruth, Dios la compensó con creces, o sea, le dio un hijo y no nada más eso, o sea, vemos que Ruth es mencionada en la Biblia, o sea, tiene un libro con su nombre, fue recompensada grandemente, hermanos. La recompensa que nosotros tenemos, o sea, de esto que estamos haciendo, vamos a tener recompensa y la mejor recompensa es la vida eterna. La verdad es que yo les animo a que no nos cansemos, a que sigamos, a que continuemos, porque esta fidelidad Dios la va a premiar. Dios la va a premiar, hermanos. Vemos que Ruth sembró amor, porque la verdad es que imagínense, amor por su suegra, o sea, a tal grado de que, pues la suegra pues no era rica, la suegra era pobre, o sea, vemos que ella no se fue por decir, ay, no, o sea, ella fue una mujer con un corazón de verdad leal, fue con la Biblia, bueno, lo mencionan como una mujer virtuosa. Es igual como la que se menciona en Proverbios 31. Vemos que Boaz le dice, eres una mujer virtuosa. Vemos que ahí Boaz está reconociendo que ella es una mujer que tiene muchas virtudes. Y esto pues lo podemos ver en Proverbios 31. ¿Y tú qué nos puedes comentar, Jess? Pues siempre que leo este libro a mí me sorprende muchísimo la fidelidad que se ve en este libro, ¿no? Y en la vida de Ruth, cómo es fiel. Siempre me sorprende cómo Ofra decide solo darle un beso e irse, ¿no? Y aunque Noemí insiste y le dice a Ruth que se vaya, que tome su camino, Ruth es fiel y siempre veo como esta parte en nuestra vida, ¿no? Como necesitamos y debemos serle fiel a nuestro Dios y permanecer en lo que Él quiere para nosotros. Entonces, para mí esto de verdad que sí es muy impresionante porque si aparte lo ponemos como en la vida real, en decir, pues la suegra
la nuera, perdón, le fue fiel a la suegra, pues está medio chistoso, ¿no? En la Claro. vida real casi no pasa y no sucede, pero que fue tomada Ruth a tal grado que esto pudo hacer, y que también nos enseña la fidelidad que tenemos que tener con nuestro Dios. Entonces a mí esto siempre se me ha hecho como muy impresionante, y justo este versículo, estos capítulos, perdón, en donde dice que Ofra besa a la suegra y se va, y que Noemí le sigue diciendo a Ruth, o sea, vete, haz lo mismo que hizo Ofra, ¿no? Y ella le dice, no, tu Dios será mi Dios. A mí se me hace muy impresionante esta parte. Sí, o sea, Ruth dejó todo, o sea, Ruth dejó a sus padres, a su madre y se fue con su suegra. Es como dices, ¿no, Jess? O sea, esto es impresionante, o sea, ¿quién va a hacer eso? La verdad es que en estos tiempos es muy difícil que haya esa fidelidad, esa lealtad, ¿no? Y sobre todo para una suegra que no tenía nada que ofrecerle en ese momento. O sea, ella le dijo, sí, hermano, diga. Fíjese que ahorita mencionaba usted cuando habló hace ratito de la obediencia completa. Y en la clase pasada usted nos mencionaba cómo el pueblo obedecía a medias, ¿no? Y cómo nos trae de obedecer a medias a completamente en este libro, ¿no? Que la obediencia nos trae bendiciones, y las bendiciones, esa que usted dice, no son coincidencias, sino es lo que Dios trae ese propósito para nosotros. Yo escucho ahorita a mis compañeras y a mi esposa y nos enfocamos a lo mejor en eso, pero enseñanzas nos trae en cada uno de los versículos, ¿no? Y en cada porción, muchísimas. No tengo ni idea de toda la enseñanza que trae esto, pero me quedo con esto que acaba de mencionar usted. Anteriormente en la clase pasada nos hablaba de obedecer a Dios a medias, y aquí ya vemos cómo se completa, ¿no? Cómo la obediencia trae esas bendiciones. Así es, hermanos, la obediencia siempre va a traer bendiciones. La verdad es que a Orfa podemos ver que pues amaba a lo mejor a su suegra, pero pues vemos al final que fue de labios solamente, ¿no? Porque pues al final dijo, pues yo tomo mi camino, y vemos que ella volvió tras sus dioses, o sea, ella se fue otra vez. Y pues realmente no le amaba, ¿no? Ella solamente la amaba de labios para afuera, y pues Dios también quiere que nosotros le amemos en espíritu y en verdad, no de labios para afuera como lo hizo esta Orfa. Nosotros debemos de ser fieles al Señor y amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, porque Él es el único que lo merece, hermanos. Y aceptar toda circunstancia que nos venga a nuestra vida, porque siempre va a ser para pulirnos, para dejarnos como joyas, para estar con Él, con ese Dios santo. Y bueno, pues vamos a terminar, hermanos. Estudienlo, por favor, a profundidad. La palabra, pues hay que escudriñarla, hay que así, de un lado para otro, rumiarla bien. Sí, la verdad es que encontramos grandes tesoros en la palabra de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Les pido, les voy a mandar el resumen, y a lo mejor el video, nada más para que lo tengan, el video cortito que les pongo así como que una introducción, para que se les quede más grabado este libro. Y pues vamos, la siguiente clase, perdón, en 15 días, vamos a empezar con los libros de 1 y 2 de Samuel, que fue también, al que se le da esta autoría de este libro de Ruth, y que bueno, también él fue uno de los jueces que tuvo el pueblo de Israel. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, por tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones, Padre. Señor, que esta palabra haya quedado, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que, Señor, dé fruto en abundancia en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a ser como Ruth, Señor, fieles a ti, Señor, hasta el final, porque sabemos, Señor, que la fidelidad y la obediencia trae, Señor, recompensa. Ayúdanos a aceptar, Señor, cualquier circunstancia en nuestra vida, buena o mala, Señor, sabiendo que tú tienes en control todas las cosas, y que para los que te amamos, Padre, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Gracias, Señor, porque la obra que empezaste en cada uno de nosotros, sabemos que la vas a terminar, papito hermoso. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces, mi Dios. En Cristo Jesús te alabamos y te damos gloria y honra. Amén. 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 Ay, hermanos, Gracias. les amo, que Dios les bendiga. Pásenla bonito. Nos vemos. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Dios Muchas les gracias bendiga. también. Adiós, Bye. Jess.
Bendiciones, bye bye. Bendiciones, bye.